La noticia económica de la semana es la decisión unilateral del gobierno de volver a subir el salario mínimo, en este caso de 1.080 euros por mes a 1.134, un incremento del 5%. El gobierno va a decir que esto es un logro social, que es una cuestión de equidad, de justicia, que es algo fantástico. La realidad es que esta decisión es un ataque a la libertad, es un ataque a la ley y va a perjudicar a muchos más de los que va a beneficiar. ¿Por qué te digo que es un ataque a la ley? Porque en primer lugar, este es un incremento ilegal. El salario mínimo se determina en la legislación española según dos normas. Una es el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 27.1 y el otro es la Carta Social Europea, que se ha cometido la imprudencia de convertirla en ley en el año 2021. El Estatuto de los Trabajadores en el artículo 27.1 dice que el gobierno determina anualmente el salario mínimo previa consulta con los agentes sociales, teniendo en cuenta cuatro cosas: el IPC, la productividad, la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general. En los últimos 5 años, 2018-2023, el salario mínimo ya había subido más de 30 puntos porcentuales por encima del IPC. Y además, eso ocurrió al mismo tiempo que a lo largo de esos 5 años la productividad había caído un 4%. Por lo tanto, ya vemos que la decisión de los últimos años de ir subiendo el salario mínimo de forma alocada no tenía nada que ver con lo que decía el Estatuto de los Trabajadores. La decisión que se ha tomado ahora de subirlo un 5% más profundiza ese, digamos, menosprecio por lo que dice la ley. Pero además, esta vez hay un componente añadido, le han dado una vuelta de tuerca adicional. ¿Por qué? Porque lo que dice el estatuto de consultar a las organizaciones, a los agentes sociales, esta vez se ha transformado en un chantaje, porque el gobierno le dijo a la patronal COE: o aceptas un incremento del 4% o te vas a atener a las consecuencias. Como evidentemente la organización patronal rechazó ese chantaje, en lugar de aumentarlo un 4%, lo aumentaron un 5%, con lo que te muestra que esto es una arbitrariedad total, no hay ningún criterio objetivo, razonado, para subir el salario mínimo, sino lo único que cuenta es el antojo de una ministra comunista que cree que los empresarios son explotadores y por lo tanto trabaja para hundirlos, y lo va consiguiendo poco a poco. Porque no es serio que diga: ¿no quieres 4? 5 entonces. Pero ¿qué es eso? Estamos hablando del salario y de las posibilidades de trabajar de cientos de miles de personas en todo el país. Es una irresponsabilidad increíble. En cuanto a la Carta Social Europea, de ninguna manera obliga a aplicar de manera automática y mecánica la relación del 60% entre el salario mínimo neto y el salario medio neto. Si uno lee el libro en el cual el Comité Europeo de Derechos Sociales interpreta la Carta Social Europea, uno se da cuenta que ese argumento del 60% es simplemente falso. Por lo tanto, lo que te quiero decir es que la decisión de aumentar un 5% el salario mínimo es ilegal, porque incluso un salario mínimo de menos de 1.000 euros bastaría para cumplir con la Carta Social Europea. Como ya te dije en alguna oportunidad, el salario mínimo, al ser único para todo el país, tiene impactos muy distintos en distintas provincias, en distintos sectores, en distintos tamaños de las empresas, porque los salarios son muy diferentes. Y te doy simplemente un ejemplo. En las pequeñas empresas, el nuevo salario mínimo de 1.134 euros equivale al 70% de la remuneración promedio, con lo cual te está demostrando que es una cosa excesiva a todas luces. Pero además tienes provincias como Ávila, Zamora, Salamanca, Badajoz y tantas otras, donde el salario mínimo ahora supera el 65 e incluso el 70% del salario medio. Y si incluso nos referimos a las pequeñas empresas de esas provincias, podemos llegar a tener más del 80%, 85, 90% en el caso de Ávila.
Ahora, por otro lado te digo que esto es un ataque a la libertad. ¿Por qué? En primer lugar, porque se está violando la libertad de contratación. Donde había un acuerdo entre una empresa y un trabajador, por ejemplo, para trabajar por 1.100 euros por mes, el gobierno se mete en el medio y dice, no, no me vale ese acuerdo, tú vas a tener que pagarle 1.134, no 1.100. Y así con todos los salarios que eran inferiores a 1.134 euros. ¿Eso qué significa? Que el sector privado va a ser expropiado de muchos millones de euros. ¿Por qué? Porque si tú tomas los 54 euros que van de 1.080 a 1.134 euros, lo multiplicas por 14 pagas, le sumas las cotizaciones sociales y lo multiplicas además por los casi 2 millones de asalariados del sector privado que cobran el salario mínimo, tienes que el sector privado va a ser expropiado en alrededor de 2.000 millones de euros solo a lo largo del año 2024. Es un verdadero despropósito. Pero no solo hablamos de una confiscación, que ya de por sí es un ataque al derecho de propiedad y por lo tanto a la libertad, sino que esa expropiación también limita la libertad, porque si tú tienes en tu cuenta corriente 5.000 euros, tienes una posibilidad de hacer determinadas cosas. Ahora, si tú en tu cuenta corriente en vez de 5.000 tienes 3.000, tu capacidad de hacer se reduce, porque hay muchas cosas que no vas a poder hacer. Es decir, se pueden hacer más cosas con 5.000 euros que con 3.000. Entonces, la libertad de todos los que van a sufrir esa expropiación, que son sobre todo empleadores de pequeñas empresas, van a ver restringida su libertad. Pero también se afecta la libertad de trabajar de los parados, que van a tener mucho más complicado conseguir un nuevo puesto de trabajo, de los jóvenes. Recordemos que la tasa de paro de España, la tasa de paro juvenil es la más alta de Europa, pero además el propio trabajo de la gente que hoy está trabajando, cobrando el salario mínimo, también corre peligro. ¿Por qué? Porque el gobierno se ha acostumbrado a subir de manera desaforada el salario mínimo todos los años, y si tú eres un empresario, te vas a plantear seriamente reemplazar ese trabajo en la medida de lo posible por maquinaria. Por lo tanto, ni siquiera los que mantengan su puesto de trabajo pueden estar tranquilos, porque su puesto de trabajo hoy es más endeble que ayer. Y por eso mismo te decía que son más los perjudicados que los beneficiados, porque si tú sumas todos los empleadores que van a sufrir una expropiación, los parados que no van a poder conseguir empleo, los jóvenes que van a tener más complicado también conseguir una práctica o un empleo, los trabajadores que van a perder su puesto de trabajo, las inversiones que no se van a realizar y por lo tanto las ventas que otros proveedores podrían haber realizado que no se van a realizar, vas sumando y encuentras que son muchos más los perjudicados que los beneficiados. Ahora, este incremento del salario mínimo también tiene un aspecto mafioso que es importante poner de manifiesto. Y es el siguiente: cada 100.000 personas que pasan de cobrar el salario mínimo de 1.080 a un salario mínimo de 1.134 euros, el Estado, solo por cotizaciones sociales e IVA, se lleva 42 millones de euros. Entonces tú fíjate, una ministra comunista que cree que los empresarios son explotadores y los quiere perjudicar, les obliga a subir el salario de la manera que a ella se le ocurre, pero además ella gana con esa decisión arbitraria y unilateral, porque como digo, cada 100.000 personas que les aumentan el salario mínimo, el Estado, solo contando cotizaciones e IVA, porque si añades IRPF es todavía más, pero solo con cotizaciones e IVA son 42 millones de euros. Si fuese 1.000.000 de personas, son 420, pero como son casi 2 millones, la recaudación aumentaría en alrededor de 800 millones de euros. En definitiva, este tema del salario mínimo urge despolitizarlo, es decir, quitar de las sucias manos de los políticos un tema que afecta la propiedad y la libertad de tanta gente a lo largo y ancho de España. Lo que tendríamos que hacer como sociedad, si verdaderamente aspiramos a ser una democracia avanzada
y no una democracia cuasi bolivariana como la que estamos sufriendo ahora, porque si un gobierno toma una decisión que no responde a la ley y que sí responde al capricho de un ministro, eso no tiene nada que ver con un Estado de derecho, eso se parece más al expropiese de Hugo Chávez. Entonces, si nosotros queremos parecernos más a Dinamarca que a Venezuela, lo que tenemos que exigir como sociedad es que en adelante el salario mínimo se fije exclusivamente por la libre negociación de sindicatos y patronales, es decir, entre empresarios y sus empleados, para que el salario mínimo pueda ser fijado de forma realista y de forma que no afecte ni la generación de empleo ni el crecimiento de los otros salarios, no se inmiscuya, como digo, en la libre negociación entre sindicatos y organizaciones empresariales. El segundo tema que te quería comentar tiene que ver con empresas y por un lado es una cuestión nacional y por otro una cuestión europea. La cuestión europea, ¿cuál es? Que la Comisión Europea autorizó a Alemania a dar una subvención de 900 millones de euros para que una empresa sueca construya una fábrica de baterías para coches eléctricos en Alemania y no se llevara esa factoría a Estados Unidos. Y esto también te lo van a presentar como que hemos conseguido que los empleos y la actividad se quede en Europa y no se vaya a Estados Unidos, etc. Pero lo que yo te digo es que eso es una decisión empobrecedora que subraya una vez más el camino socialista que ha emprendido la Comisión Europea ya hace bastante tiempo, pero que lo sigue profundizando, porque es la primera vez que la Comisión Europea autoriza una subvención de este tipo. ¿Y por qué te digo que es empobrecedora? Porque ellos te van a mostrar la fábrica y te van a mostrar la gente que está trabajando en esa fábrica. Pero la realidad es que, como esta subvención la va a pagar el gobierno alemán, todo el resto de alemanes va a sacar una parte del dinero de su bolsillo, es decir, una parte de su salario, de sus ahorros, de sus pensiones, para pagar la fábrica y los salarios de esos que están trabajando. Entonces, supongamos que trabajan 3.000 personas, bueno, esas 3.000 personas van a evidentemente estar mejor. Ahora, los otros 80 millones de alemanes van a estar peor, porque van a tener que pagar una cosa que a ellos no los beneficia de manera directa. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que la fábrica se va a ver y el pequeño robo que le van a hacer a muchísimos millones de alemanes no se va a ver. Y cada vez más, como va a ser poquito, no se va a notar. Pero eso no cambia la naturaleza del asunto, que es meterle la mano en el bolsillo a la gente para financiar una fábrica con unos empleos determinados. Ahora, la pregunta es por qué esa empresa tenía pensado llevarse la fábrica a Estados Unidos. Y si el problema es que construir una fábrica en Alemania en este caso, pero en Europa en general, no es rentable, hay que remover las causas por las cuales no es rentable. Entonces, habría que pensar en bajarle los impuestos, el impuesto de sociedades, pero en cambio lo que se está haciendo es meterle como mínimo un 15%. Habría que bajar cotizaciones sociales, habría que bajar todas las cargas y regulaciones, las regulaciones ambientales, y en el caso particular de Alemania, el error que han cometido al cerrar todas su fuente de energía nuclear. Entonces, si estos socialistas creen, porque aunque sean en teoría de derecha, esta Comisión Europea actúa como socialista, por eso los llamo socialistas, si creen que van a resolver cada problema con una subvención, vamos a terminar completamente empobrecidos. Por eso es urgente que en las próximas elecciones europeas tengamos en cuenta a quién votamos para quitarnos de encima a estos socialistas de todos los partidos y darle una orientación más racional y más liberal a la Unión Europea. Y el tema nacional vinculado con las empresas es con esta propuesta, digamos, alocada de Junts per Catalunya de querer multar a las empresas que se fueron de Cataluña cuando el golpe de Estado para chantajearlas para que vuelvan. Es una vez más el mismo procedimiento mafioso que se utilizó
en el tema del salario mínimo, pero ahora para las empresas que libremente decidieron irse de Cataluña a otros lugares de España. Como en esta España sanchista-leninista puede pasar cualquier cosa, el gobierno, lejos de decir, no, miren señores, eso es un disparate, eso no se puede hacer, no, el gobierno no solo lo va a estudiar, sino que lo va a aplicar. Lo que pasa que no van a poner multas porque eso ya sería una cosa completamente ilegal y cualquier juzgado lo tiraría para atrás, pero sí van a inventar incentivos para que esas empresas vuelvan a Cataluña. Lo mismo que te decía en el caso de la subvención de la empresa de Alemania a esa empresa sueca. La pregunta es, ¿por qué las empresas se quisieron ir de Cataluña? Entonces, si queremos que las empresas vuelvan a Cataluña, removamos las causas por las cuales se fueron. Y las causas por las cuales se fueron es que una pandilla de irresponsables hicieron un golpe de Estado. Ahora, ¿esa pandilla dónde está? ¿Está en la cárcel? No. Están libres y van a ser todos indultados, y el cabecilla del golpe de Estado que está prófugo va a volver por el favor de este gobierno dirigido por un mentiroso sin escrúpulos. Por lo tanto, en realidad, lo que habrá que evitar es que las empresas se vayan de España, no solo de Cataluña, porque realmente el golpe que está recibiendo cotidianamente la seguridad jurídica es total. Entonces veremos en qué queda. De todas formas, lo que te quiero subrayar es que todo esto, cuando luego vemos que la inversión cae, es porque todas estas señales juntas hacen que un empresario, antes de invertir muchos millones de euros, se lo piense dos veces. Porque en la España de hoy, tú, si tienes que hacer un proyecto de inversión a X años, por ejemplo, los costes impositivos no los puedes estimar razonable. A ver, sabemos que el futuro es impredecible, pero tú tienes que sacar una cuenta y en un país estable puedes decir, bueno, el impuesto de sociedades es 25%, en Irlanda, por ejemplo, es 12,5%, y yo ya sé que me va a quedar ahí. Bueno, aquí no sabes cuánto te va a quedar porque sabes que el gobierno permanentemente te quiere subir los impuestos. Ahora, quieres estimar la evolución de los costes laborales y tampoco puedes, porque dependes del capricho de una ministra que cada año sube el salario mínimo. Claro, pero cuando el salario mínimo sube de una manera tan exagerada, tira para arriba la negociación salarial de todos los convenios. Por lo tanto, no puedes. Entonces, si no puedo estimar los costes impositivos, si no puedo estimar los costes laborales, pues esa inversión no se hace, o mejor dicho, se hace en otro país. Por eso estamos en un gobierno fuertemente empobrecedor a futuro, que por ahora ha habido otras fuerzas que han mantenido la economía más o menos a flote, como un poco los fondos europeos, como un poco la recuperación del turismo del exterior, como el gasto del ahorro acumulado durante la pandemia, etcétera. Es verdad, pero la economía va a menos. Y te recuerdo que en el tercer trimestre el PIB creció 1,4%, que es el menor crecimiento, quitando la pandemia, desde el 2014. Pero si tú le quitas el gasto público, que es lo que más aumenta, en realidad el aumento del PIB es de simplemente 0,8%. Por lo tanto, la economía va a menos y en lugar de tomar medidas como para intentar dinamizar y dar confianza, el gobierno está haciendo exactamente lo opuesto. Por lo tanto, los resultados van a ser, digamos, malos. Y el último tema que te quería comentar es el de Grifols y Gotham City Research. ¿Qué fue lo que pasó? Gotham City es una empresa que hace investigación de acciones que cotizan en la bolsa y busca casos de empresas cuya contabilidad sea, digamos, creativa o demasiado creativa al punto de mostrar una imagen que, según Gotham, no refleje adecuadamente la realidad. Esto evidentemente no lo hacen desde ahora, lo hacen desde hace muchos años y ya lo hicieron hace años con la empresa Gowex, que finalmente quebró. A mí no me interesa tanto el caso particular de Grifols, sino el funcionamiento del mercado financiero en general. Porque algunos medios titularon: Grifols cae un 30% por el ataque
de Gotham City. En realidad no es así. El precio de las acciones de Grifols cayó porque el mercado consideró verosímil lo que Gotham decía. Y lo que Gotham decía básicamente, esto lo puedes ver en la cuenta de Twitter de Gotham City, que es Gotham Research, lo que dice básicamente es que el endeudamiento, que según los libros contables de Grifols es de 6 veces su resultado neto, el EBITDA, digamos, para ellos, para Gotham, haciendo los ajustes que consideran adecuados, es de más del doble y que podría llegar a 13 veces. Por lo tanto, si el endeudamiento real de Grifols es entre 10 y 13 veces, como dice Gotham City Research, las acciones en realidad deben valer 0. Evidentemente, si yo escribo ese informe y lo publico, a la acción de Grifols no le pasa absolutamente nada, porque yo no tengo esa credibilidad en el mercado. Pero si lo hace esta gente de Gotham City que tienen experiencia y que han tenido razón en otros casos, el mercado le presta atención. Evidentemente, Gotham no hace esto por una cuestión de servicio público, sino porque intentan ganar dinero. Ellos tienen además un fondo de inversión y entonces cuando encuentran una situación así, hacen una operación de venta en corto, es decir, ellos piden prestadas acciones de Grifols, las venden, por ejemplo, a 14, sacan el informe, las acciones se desploman, lo que ellos vendieron por 14 lo recompran a 8, devuelven las acciones que habían pedido prestadas y se ganan la diferencia entre 8 y 14. Entonces hay gente que critica esto como diciendo qué especuladores salvajes, qué asquerosos, qué mala gente, cómo atacan una empresa. Y me parece que eso es errar el punto. Aquí el punto es si Gotham City Research tiene razón o no tiene razón en lo que está diciendo. Entonces, que busquen un beneficio me parece completamente legítimo, no están haciendo nada ilegal. Es más, lo que yo digo es que el accionar de estas empresas como Gotham City ayudan a un mejor funcionamiento del mercado financiero y protegen los intereses de los accionistas. ¿Por qué? Porque las empresas tienen que cuidarse de excederse en la contabilidad creativa porque puede aparecer Gotham y te destruye la empresa. Evidentemente, si tú tenías acciones de Grifols, esto que ha pasado es horrendo y tú, sin comerla ni beberla, te encuentras con que perdiste un 15, un 20, un 30, un 40%. Y yo te entiendo la bronca. Pero si nosotros miramos la perspectiva global, podemos darnos cuenta de que esto para el mercado en general es bueno, porque te repito, las empresas tienen que tener cuidado porque puede aparecer Gotham City y si te pasas de listo, te va a destruir la empresa. Y el tema no es simplemente Grifols, que como empresa tampoco desaparecería porque eventualmente si quiebra va a aparecer otra empresa que va a comprar las actividades rentables de Grifols y la empresa seguirá su curso. El punto es que si Gotham City Research tiene razón, primero tenemos un caso de una empresa muy importante, española, con una contabilidad mal hecha. Segundo, cuentas auditadas por una empresa de auditoría de buena reputación que no habría auditado como corresponde. En tercero, el regulador, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que ha recibido todos los balances y toda la información financiera de Grifols y la ha dado por buena sin revisar lo suficiente, y luego el propio caso de la bolsa, que también ha estado permitiendo la cotización de una empresa importante que no tenía una contabilidad todo lo rigurosa que debería haber sido. Entonces, todo esto es potencial. Yo no sé si es así o no es así. Lo que te digo es que si Gotham City Research tiene razón, nos ha hecho un favor enorme porque va a obligar a auditores, reguladores, la bolsa, etcétera, a ajustar sus protocolos internos, sus filtros y a vigilar mucho más la contabilidad de las empresas. Y todo eso al final
es una gran ayuda para el inversor en general, pero para el pequeño inversor mucho más, porque es el que tiene menos capacidad de un análisis. Si tú eres un gran inversor, pones a 5 personas a analizar los balances de la empresa que quieras, pero si tú eres un empleado normal que tienes una cartera de 5.000 euros, no puedes hacer eso. Entonces, lo que quiero decirte es, pese a que todos los medios de comunicación te presentaron a la gente de Gotham City como si fuesen unos buitres salvajes, especuladores repugnantes, etc., lo que quiero que veas es que esta gente actúa en tu favor. Evidentemente porque ellos quieren ganar dinero, lógico, pero eso no importa, porque esa es la visión pequeña y socialista. Ah, porque ganan dinero ya no me gusta. No, a mí qué me importa si ganan dinero o no ganan dinero. Para empezar, la jugada no era segura. Digamos, ellos lo hicieron, les salió bien. ¿Por qué? Porque tienen reputación y porque el mercado les creyó. Pero más allá de eso, y si les sale bien y hacen un buen negocio, yo los felicito, lo que quiero que veas es que todos los medios de comunicación con estructura mental socialista, que son casi todos, te lo presentaron como una cosa, como un ataque. Pero en realidad no hay ningún ataque. Es como destapar una olla. Acá había comida podrida, acá había algo podrido, y gracias a Gotham City se va a descubrir la verdad. Si es que tienen razón. Pero tengan razón o no, el regulador, la bolsa, los auditores, etcétera, todos van a tener más cuidado. Entonces, por lo tanto, hoy y en el futuro, el mercado bursátil español es mejor que el de la semana pasada, porque todas las partes implicadas van a tener más cuidado, incluso el inversor minorista va a tener mucho más cuidado a la hora de comprar qué acciones, porque sabe que la empresa lo puede estar engañando si fuera el caso.